Mira, IFAS da Terra es una empresa que nace como una organización vinculada a la investigación y a la biotecnología en estas fincas que nos rodean, en Ascabadas, en Portamuiños, porque ya estas fincas vienen de los años 70, de proyectos de investigación que el Centro de Investigaciones de Lourizán hacía sobre la producción del cultivo de setas, los árboles micorrizados y en general lo que es la aplicación de la micología a nuevos productos biotecnológicos. Y desde ahí pues venimos recogiendo parte de este legado y en el 99, en el año 1999, se crea IFAS da Terra. Ahora nosotros tenemos tres líneas de investigación principales. Una es en la que nos iniciamos, en la que seguimos avanzando, que es el cultivo de setas y sus aplicaciones medioambientales. Hemos conseguido cultivar setas en biomasa de diferentes especies forestales que además contribuyen a que se limpie el monte, tanto de broza como de troncos que no sirven para su uso maderable, y de ese modo conseguimos que el monte se mantenga más limpio, aprovechar para cultivar setas, y al mismo tiempo hemos aplicado estos cultivos de setas y estos sustratos incluso en unos proyectos que tenemos ahora de bioremediación o de recuperación de suelos, que son un proyecto que se llama Micotecnosoles, con el cual esos sustratos inoculados con hongos los introducimos en la naturaleza y con ese sustrato conseguimos que se restaure un suelo degradado, por ejemplo de minas o de suelos industriales que tienen un alto contenido en metales pesados y que gracias al hongo los absorbe y hace que se genere un sustrato fértil en el que crecen los árboles micorrizados, que son otra de las líneas de investigación, y luego tenemos la línea de salud, que es la más importante. Dentro de la línea de salud hay varios proyectos de investigación, ahora en uno en el que estamos se llama Fungitec Onco, que es cómo realizar extractos y cultivos de micelios de hongos para su aplicación en la lucha contra el cáncer. Tenemos una línea de productos específicos para el soporte del paciente oncológico, que se consume en coadyuvancia con la quimioterapia o la radioterapia, y su función principal es la inmunomodulación. Los hongos provocan que el sistema linfocitario del paciente o de la persona inmunodeprimida se recupere, lo cual es fundamental para la lucha no solo contra el cáncer, sino de muchas otras patologías. Y de ahí la línea Micosalud es una línea que tiene extractos de muchas especies de hongos aplicadas para el tratamiento de diferentes patologías. Y dentro de esta incluso hay una línea cosmética que también se usa para utilizar estos hongos en el tratamiento de diferentes patologías dérmicas, incluso en el caso del cáncer, por ejemplo, de las afecciones dermatológicas graves que sufren los pacientes sometidos a veces a radioterapia o quimioterapia, ¿no? En función de estas líneas de investigación, pues sacamos una serie de productos, ¿no? Podríamos dividirlos en varios canales, por así decirlo. Está el canal alimenticio, donde sacamos productos gourmet o nutracéuticos, o sea que tienen que ser ricos, tienen que ser unos productos agradables para su consumo, pero al mismo tiempo siempre un producto de IFAS da Terra tiene que tener una función nutracéutica, que cuando lo tomes vaya a ser beneficioso para tu salud. De modo que aunque sea un chocolate con setas, ese chocolate, en vez de usar un azúcar refinado, usemos un golden brown ecológico traído de la mejor zona productora de chocolate, o usemos un sirope de agave que tiene un índice glicémico muy bajo, o un yacon, que es un tipo de tubérculo que endulza el producto pero no provoca lo que provoca un azúcar refinado. Luego tenemos la línea dermocéutica, que es dermocosmética aplicada a que el tratamiento que te des cosmético también suponga unas mejoras en tu piel, normalmente asociadas a algún tipo de patología, ¿no? Pero bueno, también tenemos la línea puramente cosmética, como es la Micoserum, que es antiarrugas y rejuvenecedor. Luego en la línea de árboles micorrizados, pues son sobre todo dedicados a plantaciones forestales o bien de jardinería. Pues el castaño micorrizado es nuestra especie estrella, producimos 70.000 castaños al año y es sin duda somos el vivero más importante en planta de castaño micorrizada de Europa.